Pues fíjense ustedes que hoy tenemos el grande gusto de tener entre nosotros a una de las personas que ha contribuido precisamente para desarrollar este tipo de conocimiento. Yo tengo el gusto de presentar al doctor Ignacio Melero y no quiero presentarlo dándoles la tomografía del doctor esto se mantiene en su desarrollo académico. Únicamente quiero decirles lo que le debemos al doctor. El doctor tuvo el acierto de hacer un doctorado en inmunología, afortunadamente para todos nosotros. Y durante ese tiempo, el doctor participó activamente en la caracterización funcional de los receptores KIR, que les acabo de mencionar como un blanco de inmunoterapia. Gracias a él los conocemos y gracias a él pueden ser un blanco terapéutico. Después el doctor continuó sus estudios postdoctorales en los Estados Unidos y trabajó en el estudio de la coinhibición y la coestimulación en la inmunología tumoral. Y gracias a él conocemos la existencia del coestimulador CD137, precisamente. O sea, nuevamente, gracias al doctor, tenemos un nuevo blanco de la inmunología. Y no conforme con eso, el doctor regresa a casa en la Universidad de Navarra y allí continúa desarrollando pruebas utilizando y desarrollando anticuerpos monoclonales con utilidad para la inmunoterapia del cáncer. Creo que con lo que les acabo de decir, estamos todos de acuerdo que nos sentimos muy honrados de tener entre nosotros al doctor Ignacio Melero y pues no puedo más que darle la bienvenida, doctor. Yo cuando me estaba dando cuenta de que, hablando después del doctor Carlos Silva y de la doctora Leticia Rocha, pues probablemente lo único que os iba a poder era enseñar algunos ejemplos y efectivamente eso es así, toda la introducción está hecha, pero aquí os enseño a Walt Disney para recordaros que no nos tenemos que olvidar que todo empezó con unos pocos ratones que no crecían tumores y teníamos que entender por qué, ¿no? Y en este sentido le debemos mucho a tres personajes. A Jim Allison. Jim Allison se dio cuenta que CTLA4, cuando todos los datos parecían indicar lo contrario, realmente era una molécula inhibidora de linfocitos. Hicieron unos anticuerpos frente a CTLA4 de ratón y vieron que inducían el rechazo de un tumor que era bastante inmunogénico. Con Lana Leach demostraron eso en Science. Luego también nos tenemos que acordar de Tasuku Honjo. Tasuku Honjo fue el que descubrió PD1 y de hecho le puso un nombre un poquito equivocado. Molécula de muerte programada 1 es casi imposible inducir apoptosis de linfocitos T por esta vía, pero lo que está claro es que les inhibe muy bien. Y en un paper suyo en PNAS se dio cuenta que el ratón que carece del gen de PD1, el ratón que es knockout para PD1, rechaza mejor tumores y que con un anticuerpo anti-PDL1 podía reproducir también el efecto. Y Li Pingchen, que hizo un trabajo paralelo muy parecido, simultáneo, en la Clínica Mayo, y donde también se dieron cuenta que PDL1 controlaba el nivel de respuesta de linfocitos T citotóxicos a tumores. Y no es de extrañar, por tanto, que el ticket Jim Allison, Tasuku Honjo y Li Pingchen sea uno de los que más probabilidades tiene con hacerse con el Premio Nobel de Medicina en los próximos años. Y una de las cosas que más nos sorprende a los que nos dedicamos a esto es que el sistema inmunitario descubrimos un mecanismo de inhibición por cada mecanismo, por lo menos dos mecanismos de inhibición por cada mecanismo de activación que vemos, ¿no? Y no sabemos muy bien la razón evolutiva por la que esto es así. Claramente la presencia de enfermedades inflamatorias y autoinmunes no parece un factor selectivo, una presión selectiva significativa en la evolución de los mamíferos y por tanto es mucho más probable que estos mecanismos estén realmente implicados en proteger a las gestaciones con aloantígenos, con discrepancia en los antígenos de trasplante. Y esto es bastante probable porque todos los fármacos que nos ha comentado la doctora Leticia Rocha cumplen o tienen una propiedad común muy importante y es que cuando se aplican a ratones que están gestando fetos halogénicos por comparación a los ingénicos, pues se producen abortos, ¿no? Y se producen abortos inmunitarios. Pero cualquiera que sea la razón, la verdad es que parece predominar lo inhibitorio sobre lo activador. Y esto llevó a un concepto farmacológico muy sencillo, que es que uno puede actuar sobre los receptores activadores y sobre los receptores inhibidores con anticuerpos monoclonales. Esto tiene una limitación grande y es que el volumen de distribución de las moléculas de anticuerpo no incluye el líquido intracelular y por tanto no podemos alcanzar dianas intracelulares que nos gustan mucho. Sabemos que hay muchos factores inhibitorios y activadores que están escondidos detrás de la membrana plasmática y estamos ahora generando
tecnología para influir sobre ello, pero bueno, los anticuerpos monoclonales tienen unas propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas excelentes y uno puede bloquear los frenos y presionar a los aceleradores, entre otras cosas porque la mayor parte de los aceleradores del sistema inmunitario funcionan de manera que cuando se entrecruzan se disminuye la distancia entre ellos para formar dímeros sobre la membrana plasmática, lo que llamamos en inglés crosslinking, disparan los mecanismos de señalización y por tanto pues los anticuerpos monoclonales inmunoestimulantes vienen en dos sabores, los que bloquean los frenos y los que fuerzan el funcionamiento de los aceleradores. Y entonces el primer ejemplo del que os voy a hablar es trabajo nuestro de la Universidad de Navarra sobre el carcinoma hepatocelular, el segundo tumor maligno que más personas lleva a la sepultura en el mundo, y donde nosotros decidimos intentar un ensayo clínico. Cuando uno está trabajando en España tiene que intentar aprovechar las cosas muy bien, en el que matáramos dos pájaros de un tiro, y eran dos pájaros muy malos porque eran la hepatitis C y el hepatocarcinoma. La hepatitis C la verdad es que ya está bastante solucionado desde que Gilead puso el sofosbuvir en el mercado y los otros antivirales que han venido, pero claramente el hepatocarcinoma sigue siendo un reto. Y fuimos capaces de poner en marcha en aquel tiempo con uno de los anticuerpos anti-CTLA4 que estaba en desarrollo contra tremelimumab, en aquel tiempo en manos de Pfizer, actualmente en manos de MedImmune, AstraZeneca. Hicimos un ensayo en 3 centros en los que tratábamos pacientes con carcinoma hepatocelular avanzado, pero que tuvieran infección crónica por el virus de la hepatitis C, y donde pudimos demostrar actividad clínica. 3 de los pacientes evaluables hicieron respuestas objetivas por criterio RECIST 1.1 y algunos de ellos con estadios en los que la respuesta se estableció en un momento más tardío, pero lo que también era llamativo era que bajaba la viremia del virus C. Y esto lo hacía porque midiendo las respuestas de linfocitos T por un truco de laboratorio que calcula el número de linfocitos T capaces de producir interferón gamma en respuesta a un panel de antígenos del virus C, esta respuesta estaba incrementada. Con el advenimiento de los bloqueantes de PD1 y de PDL1 estuvimos proponiendo a las compañías farmacéuticas intentar iniciar un ensayo muy similar en el que hiciéramos el bloqueo de PD1, en este caso con un anticuerpo monoclonal IgG4 que se llama nivolumab y que su misión principalmente consiste en bloquear la señalización a través del TCR y de CD28, sobre todo la vía que va hacia la PI3 quinasa, y por un mecanismo que depende del reclutamiento citoplásmico de la tirosina fosfatasa SHP2, es posible que también es SHP1, y que ha descrito muy bien la doctora Rocha. La idea es que teníamos evidencia previa suficientemente interesante en el sentido de que la vía PD1, PDL1 y probablemente PDL2 podían estar implicadas en la falta de eficiencia de la respuesta inmune en el hepatocarcinoma y que principalmente venían del análisis de una serie amplia de biopsias en las que habíamos visto que esto era así, y luego también habíamos tratado modelos de ratón en los que veíamos que era esperable alta eficacia. Y fuimos capaces de convencer a Bristol Myers para hacer un ensayo clínico que en principio era investigator initiated, que luego lo sponsorizó la compañía y que finalmente se ha convertido en las extensiones en un ensayo con valor regulatorio y que está intentando explorar una posible aprobación en segunda línea de hepatocarcinoma. Y este ensayo, cuyos resultados preliminares hemos reportado en ASCO este año, lo que tenía que ser era muy cuidadoso porque todo el mundo temía que podíamos precipitar, sobre todo en los pacientes con hepatitis crónica viral, una hepatitis fulminante. Y gracias a Dios esto no ha sido así, pero estratificamos a los pacientes en 3 cortes, una de no infectados, otra de infectados por el virus de la hepatitis C y otra de infectados por el virus de la hepatitis B, en los que hacíamos un tratamiento antiviral muy intensivo y escalábamos dosis desde niveles muy bajos. Eran pacientes en los cuales el deterioro de la función hepática no asumíamos más allá de Child-Pugh B7 y que estaban ampliamente tratados y que tenían la epidemiología natural de la enfermedad en nuestro medio, en Europa. Es un poco distinta en Asia. Y todos los pacientes habían recibido tratamientos locales previos y estaban previamente tratados. Y con respecto al tratamiento sistémico con sorafenib, en principio eran pacientes que habían progresado el tratamiento o que eran intolerantes a sorafenib por criterios de inclusión. Este es el diagrama de Waterfall, en el que lo que vemos es que efectivamente el fármaco tiene actividad y tiene actividad
en la primera serie de pacientes analizados en las 3 cortes etiológicas. Y si algo nos llama poderosamente la atención es que además de los pacientes que por criterio RECIST 1.1 responden, lo que vemos son muy frecuentemente pacientes con enfermedad estabilizada durante muchos meses. A medida que vamos viendo curvas más largas en las expansiones, esto se confirma de un modo muy llamativo en una situación en que tenemos un 20% de respuesta objetiva y hasta un 30% de pacientes con enfermedad estabilizada de larga duración. Respuestas que en algunos casos, como en este paciente nuestro de la Clínica Universidad de Navarra, son muy espectaculares, aunque se catalogan como respuestas parciales, y en otros casos es posible ver primariamente un cambio en la tomografía axial computarizada, en la fase de llenado del contraste, que indican cambios inflamatorios antes de establecerse una respuesta parcial bastante buena. Pero, como han comentado los que me han precedido, quizá el aspecto más intrigante, interesante y que más nos emociona es el hecho de que podemos empezar a combinar los tratamientos que vamos descubriendo buscando no solo efectos aditivos, sino efectos sinérgicos. La solución final del puzzle, yo creo que no lo sabemos, esta ciencia es muy empírica. Se basa en la evidencia y las predicciones teóricas pueden estar muy frecuentemente equivocadas. De hecho, a aquellos que todavía sois jóvenes, este es un campo estupendo para la revolución porque podéis hacer el experimento inteligente que cambie el sentido del conocimiento y, sobre todo, con mucha probabilidad podéis saber mucho más que vuestros maestros en el hospital de este tema, ¿no? Con lo cual es un tema realmente atractivo, ¿no?, para los jóvenes. Y la sinergia, que viene del griego trabajar juntos, y trabajar juntos de un modo más eficiente significa combinar varios agentes que por distintos mecanismos consiguen un efecto neto importante. Y la manera en que siempre hemos planteado esto en Pamplona es que consistía en encender el motor, quitar los frenos y pisar en los aceleradores para conseguir arrancar el motor, cosa que es muy importante porque todos estos agentes de los que han hablado el doctor Silva y la doctora Rocha se basan en que el motor esté arrancado, ¿no? Y el motor está arrancado al ralentí normalmente, pero uno puede forzar esto y lo puede forzar inmunizando si no sabe los antígenos con los que hay que inmunizar, y los importantes parecen los neoantígenos de mutaciones específicos de cada tumor, los antígenos particulares o privados, y uno puede cultivar linfocitos T en el laboratorio y añadirlos, pueden estar modificados genéticamente, o la estrategia que más seguimos en nuestros ensayos clínicos, de hecho en bastantes de ellos, que consiste en convertir algunas de las lesiones tumorales en una vacuna, y para ello lo que hacemos es introducir agentes que denotan la presencia de patógenos y engañamos al sistema inmunitario para que piense que nos está defendiendo de una enfermedad muy grave. Y entonces, durante los años he ido teniendo un diagrama donde iba representando las combinaciones para las que teníamos evidencia con un código de colores, cuando la cosa está aprobada para uso clínico en rojo, cuando hay ensayos clínicos en azul y cuando tenemos evidencia de sinergia preclínica en verde. La verdad es que esta ya se queda obsoleta porque esta flecha de la combinación de PD1 y CTLA4 ya ha sido aprobada por la FDA, pero el resumen neto del asunto es que todo se va a volver rojo y yo me voy a tener que jubilar. La idea es que esta de la combinación roja de la que os hablaba, la verdad es que tiene unos datos muy espectaculares en cuanto a eficacia, que se han reportado en varios papers en New England, en los que no voy a entrar en detalle, pero son, al menos en melanoma, caídas brutales del tamaño tumoral en el plazo de 1 a 2 semanas y que luego parecen sostenidas incluso cuando se retira el tratamiento. Y eso es así porque aproximadamente el 50% de los pacientes tienen una toxicidad más de grado 3 inaceptable que hace que no se les pueda tratar, pero aún así más del 80% de los pacientes están vivos 2 años después de iniciar el tratamiento en melanoma metastático, con lo cual parece un tratamiento, al menos para algunos pacientes, en la medida que vamos generando biomarcadores, muy útil. Y en las combinaciones pues vamos construyendo el castillo, probablemente combinaremos a partir de un eje principal que es PDL1 y PD1, porque es el agente más potente que tenemos en este momento y porque además establece
claramente mecanismos sinérgicos con otros inhibidores de señalización. Está claro que podemos pisar los aceleradores y esto es muy sinérgico en modelos animales y estamos ahora desarrollándolo en la clínica. La verdad es que tenemos abiertos en Pamplona bastantes combinaciones de este tipo. Podemos utilizar técnicas de vacunación in situ o de vacunación y también podemos combinarlo con terapia celular adoptiva y tenemos evidencia en el laboratorio y estamos empezando a generarla en la clínica de que esto es así. Y desde luego lo que está muy claro es que vamos a tener que utilizar con mucho cuidado biomarcadores para saber qué es lo que más le conviene a cada paciente. Y vamos a cambiar los paradigmas en los que usamos esto. Probablemente empezaremos a utilizar el mismo mecanismo, las mismas ideas que tienen los hematólogos a la hora de tratar hemopatías malignas y haremos inducciones muy agresivas en las cuales además intentaremos eliminar cuanto más tejido tumoral mejor y pasaremos a fases de mantenimiento probablemente con agente único e incluso sacaremos a muchos de los pacientes del tratamiento, porque una de las cosas interesantes de la inmunoterapia es que yo tengo un número muy razonable de pacientes fuera de tratamiento y que mantienen una respuesta parcial, ¿no? Hasta el punto de que a uno le empieza a dudar y tendremos que hacer un ensayo randomizado si lo que hay que hacer es empezar a resecar quirúrgicamente esas lesiones. Y lo más interesante del asunto es que en porcentajes muy importantes, superiores al 50%, uno puede reinducir después con los mismos agentes y esto es un cambio de paradigma obviamente en la inmunología, en la oncología y la verdad es que tendremos que ser capaces de aprovechar todo esto. Y bueno, si uno se pone a combinar, los dobletes funcionan, ¿por qué no los tripletes, no? Y bueno, pues aquí en los tripletes hay que volverse otra vez de nuevo a los ratones. Y aquí en los ratones hay un triplete que a nosotros nos encanta, que es anti-CD137, anti-PD1, anti-PDL1 y anti-OX40, y esto es porque uno suma efectos en varios compartimentos. Con anti-CD137 principalmente uno consigue despertar mejor a los linfocitos T citotóxicos CD8, con anti-PDL1 también, y con anti-PD1, y con anti-OX40 tiene un efecto deleterio sobre los linfocitos T reguladores y al mismo tiempo potencia también la respuesta de T-helper 1 y de linfocitos T citotóxicos. Este es un cóctel estupendo. Y para poderlo poner de manifiesto uno se tiene que ir a modelos muy malos de la enfermedad, porque ya los tumores trasplantables casi los curamos todos y entonces pues no tiene tanta gracia. Entonces, con un modelo doble transgénico de ratón que expresa en las células precursoras de hepatocitos, CMYC y ovoalbúmina, que es la albúmina del huevo de gallina y que es un antígeno subrogado y que nos permite hacer experimentos de inmunología, pues son ratones que hacen, cuando no beben tetraciclina, hacen un hepatocarcinoma multifocal que además expresa la albúmina del huevo de gallina y entonces es bastante útil para hacer experimentos. Y esta combinación que os he comentado, la Combo 3 de 41BB es otro nombre de CD137, OX40 y anti-PDL1, B7H1 es otro nombre de PDL1 y la idea es que esto alarga claramente la supervivencia de los ratones. Y además tenemos ratones en el laboratorio que son transgénicos para un único receptor de antígeno y que reconoce la ovoalbúmina, un epítopos de la ovoalbúmina, y uno puede hacer terapia celular adoptiva con linfocitos T muy activados y con factores de crecimiento que no tienen ningún efecto. Aquí la Combo 3 vuelve a hacer lo mismo, pero si ahora lo combinamos con terapia celular adoptiva, el efecto entonces es espectacular, ¿no? Indicando que la combinación puede llegar muy lejos. Esto depende de que los linfocitos se infiltran los tumores se infiltran de linfocitos T con características tumoricidas, que están no solo en mayor número, sino que un fármaco influye sobre los demás, cambiando el nivel de expresión de las dianas, tanto en linfocitos CD8 como CD4, y esto es una interacción farmacodinámica que explica en parte los efectos sinérgicos. Pero en realidad el efecto neto de supervivencia depende sobre todo del linfocitos CD8, con trucos que tenemos en el laboratorio que consiste en inyectar a los ratones anticuerpos anti-CD4 y anti-CD8 que eliminan selectivamente cada población para interrogar al sistema sobre estos parámetros. Y además a los linfocitos que sacamos de los tumores los pillamos con la pistola humeante porque vemos que han degranulado los gránulos citotóxicos y porque además resulta que están cargados con las balas con las que matan a las células tumorales, en este caso, que son la granzima B y la perforina. Y la verdad es que parece haber una sinergia muy potente con terapia celular adoptiva, sinergia que se puede poner de manifiesto tratando con anti-CD137 y con estos linfocitos con TCR transgénicos, y en un tumor trasplantable muy poco inmunogénico uno consigue erradicar prácticamente a todos los tumores y vemos que aumenta el infiltrado de linfocitos T como secuencia del tratamiento, pero no solo los transferidos, sino también los linfocitos TCD8 endógenos, y esto depende de la expresión de la diana. También somos capaces de ver la pistola humeante
hormeante en esos linfocitos que infiltran el tumor, y lo que es más entretenido es que uno puede hacer experimentos en una cámara implantada en los ratones y donde lo tiene, lo tiene creciendo el tumor entre unos vidrios que son transparentes y permiten hacer microscopía multifotón, y haciendo microscopía multifotón in vivo en ratones que son también transgénicos para que sus linfocitos T, en este caso, sean verdes y sus células tumorales sean rojas porque llevan marcada una histona. Y en estas condiciones, pues una de las cosas que nos dimos cuenta es que los linfocitos, bajo la influencia del anticuerpo monoclonal inmunoestimulante, se quedan muy concentrados en una única diana hasta que la matan. Y esto es lo que realmente pasa, hacen trayectorias mucho más pequeñas y se quedan ahí confinados. Aquí, cuando no hay anticuerpo, recorren mucho recorrido sin hacer gran cosa, y en cambio cuando está el anticuerpo trabajan de un modo mucho más eficiente, como yo quisiera que trabajaran mis fellows en la clínica y mis postdocs en el laboratorio. Y la idea es que uno puede seguir los vídeos hasta que ve la muerte celular por desestructuración del núcleo, ¿no? Y realmente parece haber un matrimonio casi perfecto entre CD137 y terapia celular adoptiva, que viene de muchos motivos. Uno es que uno puede seleccionar a los mejores linfocitos porque expresan CD137 solo cuando alguien les ha activado, en condiciones basales no, y solo los mejores consiguen expresar CD137, o sea que de los linfocitos infiltrantes de un tumor, Phil Greenberg y colaboradores vieron que seleccionando estos eran los mejores cultivos que uno podía generar. Uno luego también lo puede utilizar para ayudar a expandir estos cultivos in vitro con el efecto agonista. La otra historia de gran éxito en la inmunoterapia, y que obviamente hoy no podíamos entrar, es el uso de receptores quiméricos de antígeno que tienen un efecto espectacular en leucemia linfoide aguda B y en leucemia linfática crónica y en linfomas de bajo grado, sobre todo. Y la idea es que es transfectar a células T con un receptor quimérico que reconoce CD19, un segmento de la unidad de señalización principal del complejo de antígeno de las células T y la cola citoplásmica de CD137. Y con la conjunción de este receptor quimérico de antígeno es cuando las cosas funcionan, y 4,9B CD137 es crítico ahí. También nosotros vimos en el laboratorio que se expresa en la vasculatura tumoral, induciendo y selectivamente en la vasculatura tumoral, en ningún otro sitio, en algunas placas de aterosclerosis quizá, y permite que haya un infiltrado mucho más potente a partir de hotspots en los ensayos de microscopía in vivo, ¿no? Y por último, os voy a comentar que estamos necesitando poder modelar todas estas combinaciones. No podemos probar todo en humanos a la primera, y para eso una de las iniciativas que tenemos en el laboratorio es lo que llamamos los ratones inmunoavatar, que en el fondo son ratones con tumores PDX en los que ponemos linfocitos. Y una de las cosas más interesantes es que cuando a ratones muy inmunodeficientes les metemos linfocitos, sabemos que se activan, y lo más interesante es que, por ejemplo, empiezan a expresar CD137 en las células CD8 y PD1 en casi todos sus linfocitos como resultado de la activación. Y esto es muy conveniente porque ahora podemos tratarles con los anticuerpos. Desafortunadamente, en estos modelos ocurre una enfermedad parecida a la enfermedad de injerto contra huésped, que de hecho llamamos enfermedad senoinjerto frente a huésped, que termina con la vida de los ratones. Y cuando a estos ratones les damos los mismos anticuerpos que utilizamos en los ensayos clínicos, en este caso nivolumab anti-PD1 y urelumab anti-CD137, lo que vemos es que los ratones se mueren antes porque se exacerba la enfermedad de injerto contra huésped, produciendo más interferón gamma sistémico. Esto lo hemos refinado porque si se predeplecciona, se eliminan del inóculo que induce la enfermedad de senoinjerto frente a huésped las células CD4, solo con las CD8 los ratones pueden sobrevivir, y en este sentido podemos poner tumores halogénicos, senoinjertos de tumores, y vemos que el tratamiento con los anticuerpos monoclonales controla el crecimiento de los tumores, y además vemos que en el infiltrado detectamos más linfocitos efectores y menos linfocitos T reguladores, al tiempo que producen más interferón gamma. Y cuando sacamos los tumores de estos ratones, somos capaces de ver que hay un infiltrado celular más prominente, fundamentalmente de células CD8, y somos capaces de ver las dianas del tratamiento tiñendo con inmunofluorescencia multiplex para CD137, para PD1 y para PDL1. Con el sentido del modelo de resistencia adaptativa se confirma que ha comentado la doctora Rocha, en el sentido de que PD1 se induce muy primordialmente cuando se está produciendo el ataque de un modo interferón gamma dependiente
independiente, porque si se neutraliza interferón gamma desaparece la inducción de PDL1 tanto en el tejido tumoral como en las células del sistema inmunitario que lo infiltran. Y para demostrar esto en un sistema más autólogo, recurrimos a un paciente que estaba con un cáncer de estómago, que estaba libre de enfermedad 3 años después de tratarle con cirugía y radioterapia local y quimioterapia adyuvante, y que la verdad es que está bastante bien, vive un poquito lejos porque vive en Cádiz, pero nos cede sangre con cierta periodicidad y está muy orgulloso de nosotros. Y entonces la idea es que en este mismo sistema, con linfocitos autólogos del mismo tumor que pasamos senoinjertado, vemos también que el crecimiento tumoral está controlado y que el tratamiento combinado con urelumab y nivolumab aumenta la producción de interferón gamma, y somos capaces de ver que en estas condiciones de terapia combinada vemos un infiltrado de linfocitos T humanos en el tumor, que también es humano, más prominente y que empieza a invadirle y atacarle desde la periferia. Y bueno, pues nosotros estamos intentando hacer todo lo que sabemos en investigación translacional. En mi caso esto quiere decir cruzar la calle muchos días entre los 2 centros con los que trabajo, el Centro de Investigación Médica Aplicada y la Clínica Universidad de Navarra, en donde me vendría muy bien que hicieran lo que yo llamo el puente translacional, que me permitiera ir de un sitio a otro. Y simplemente estas son las personas que realmente hacen el trabajo, las compañías farmacéuticas que colaboran con nosotros y nos dejan conducir sus prototipos, y desde luego lo que sí que ya deberíamos tener todos claro en el mundo hispanoparlante es que la inmunoterapia del cáncer no es una actividad de Quijotes.